El sueño es esencial para el ser humano. Nos permite recuperarnos, procesar información y mantener un equilibrio mental. Pero, ¿qué sucedería si nos fuera arrebatado? En una época marcada por experimentos extremos, científicos rusos decidieron explorar precisamente esta cuestión. Su objetivo: entender los efectos de la privación del sueño prolongada en la mente y el cuerpo. El experimento ruso del sueño es uno de los episodios más oscuros y perturbadores en la historia de la investigación científica. Durante 15 días, voluntarios fueron sometidos a condiciones extremas, privados del descanso y monitoreados constantemente. Las consecuencias, como pronto descubrirás, superaron todas las expectativas y dejaron más preguntas que respuestas. Estás a punto de sumergirte en una historia que combina ciencia, ética y los límites de la resistencia humana. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los experimentos más controversiales jamás realizados. En un ambiente cargado de secretismo, dentro de una instalación poco conocida en Rusia, comenzó a gestarse un experimento sin precedentes. Se necesitaban sujetos de prueba, y para ello se dirigió la mirada a los más desesperados, los prisioneros. La promesa era simple y seductora: su libertad. Pero todo premio tiene su precio, y en este caso el costo sería su sueño. De entre las decenas que se presentaron, solo 5 fueron seleccionados. La elección no fue aleatoria. Los científicos buscaban individuos resistentes, aquellos que por su constitución y determinación tuvieran mayores probabilidades de resistir el desafío. Fueron llevados a una sala de interrogatorio, donde se les presentó el alcance del experimento. Se les explicó que serían privados del sueño durante 15 días y que, para asegurar su vigilia, serían expuestos a un gas experimental. A cambio de su participación y resistencia, se les garantizó su libertad. Al observar el resplandor de la esperanza en sus ojos, uno podría pensar que para ellos este era un trato justo. ¿Qué son 15 días sin dormir a cambio de la libertad? Pero pocos sabían del tormento que les esperaba. El primer día, los sujetos fueron instalados en una cámara sellada, equipada con cámaras y micrófonos para registrar cada detalle. Desde el primer instante, el gas comenzó a inundar la sala. Los efectos iniciales parecían inocuos: una leve euforia, risas esporádicas, conversaciones animadas entre ellos. A medida que las horas pasaban, la energía del grupo se mantenía elevada, y algunos incluso bromeaban sobre lo fácil que sería el experimento. Sin embargo, detrás de esas gruesas paredes de observación, los científicos anotaban meticulosamente cada cambio de comportamiento, cada mirada perdida, cada tic nervioso. Sabían que el verdadero reto aún no comenzaba. Los primeros 5 días del experimento parecían a primera vista moderadamente llevaderos. Durante las primeras 48 horas, los sujetos mantuvieron una actitud cooperativa, interactuando entre ellos con conversaciones triviales y haciendo esfuerzos por mantenerse activos. Se podía ver cómo realizaban ejercicios básicos y jugaban juegos mentales para desafiar la somnolencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el tercer día, las primeras fisuras en su comportamiento empezaron a aparecer. Algunos empezaron a mostrar signos claros de paranoia, evitando el contacto visual con sus compañeros y murmurando para sí mismos. Las conversaciones ligeras dieron paso a discusiones tensas y a momentos de confusión. En el cuarto día, la situación se complicó aún más. Uno de los sujetos, el más joven del grupo, comenzó a gritar de forma incontrolada, alarmando a los demás. Decía que escuchaba voces, que alguien le susurraba desde las sombras. Los científicos, observando desde el otro lado del cristal, anotaban cada detalle, conscientes de que estaban presenciando los efectos secundarios del gas y de la privación del sueño. El quinto día fue sin duda el más crítico de esta primera etapa. Los sujetos mostraban claros signos de agotamiento físico y mental. Sus movimientos eran torpes y descoordinados. Hablaban poco entre ellos, y cuando lo hacían,
Sus palabras carecían de sentido. Las alucinaciones se volvieron comunes. Algunos veían figuras en las paredes, mientras otros aseguraban escuchar canciones o lamentos distantes. La atmósfera en la cámara se había vuelto palpablemente pesada, y los científicos sabían que este era solo el comienzo de un descenso hacia lo desconocido. Luego un aire pesado de malestar y paranoia se instaló en el laboratorio. Los investigadores, a través de sus micrófonos y cámaras, escuchaban murmullos que pronto se transformaron en gritos y delirios incomprensibles. Aunque la falta de sueño puede generar alucinaciones y paranoia, lo que estos hombres estaban experimentando era mucho más intenso. Los sistemas de monitoreo capturaban conversaciones extrañas entre ellos, mencionando sombras y voces que les decían cosas. Para el séptimo día, los prisioneros mostraron signos de paranoias intensas. Se volvieron en contra de cada uno, convencidos de que uno de ellos era la razón por la que no podían dormir. Las grabaciones de audio revelan que intentaron formar alianzas entre ellos, planeando atacar a aquellos que consideraban una amenaza. Los gritos y los sonidos de lucha se escuchaban con frecuencia, interrumpidos solo por el ruido sordo de los cuerpos cayendo al suelo. Al llegar al 9º día, lo inimaginable sucedió. Las cámaras de seguridad grabaron escenas brutales de automutilación y canibalismo. Las imágenes eran tan perturbadoras que muchos de los investigadores optaron por apagar las pantallas, dependiendo solo del sonido para monitorear a los prisioneros. Las paredes de la cámara estaban manchadas de sangre y las ventanas de observación estaban cubiertas por dentro con trozos de carne y tejido. El 10º día, el personal del laboratorio ya discutía la posibilidad de finalizar el experimento antes de tiempo. Lo que había comenzado como un estudio científico sobre los efectos de la privación del sueño se había convertido en una pesadilla viviente. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, se impuso un silencio ensordecedor. La actividad en la cámara se detuvo por completo y no se escuchó ni un solo ruido. La calma antes de la tormenta. El silencio que envolvió la habitación era espeluznante. Tanto que algunos de los investigadores comenzaron a cuestionarse si los equipos de monitoreo se habían estropeado. Pero todo estaba funcionando correctamente. Una densa atmósfera de miedo se apoderó de la sala de control. ¿Qué podría haber silenciado a estos hombres que, hasta hace poco, estaban en un frenesí de delirio y violencia? Con extrema cautela, un grupo de seguridad fue enviado a revisar la cámara. Cuando abrieron la puerta, un olor fétido y metálico inundó el pasillo. Dentro, el panorama era caótico. Restos esparcidos, paredes salpicadas de rojo y figuras humanas contorsionadas en poses grotescas, como esculturas de una exhibición de horror. Pero lo más desconcertante fue encontrar a uno de los prisioneros sentado en el centro de la habitación, rodeado de destrucción, mirando directamente a la entrada. Su rostro, aunque desfigurado y cubierto de heridas, reflejaba una extraña serenidad. Al ver al equipo de seguridad, esbozó una sonrisa y en voz baja murmuró: Ahora lo entiendo todo. El sueño es una barrera y ahora sé qué hay al otro lado. No nos protege de los monstruos bajo la cama, sino de los monstruos dentro de nosotros. Después de esas palabras, su cuerpo se desplomó, uniéndose a la trágica escena. El impacto de este descubrimiento fue tan profundo que el experimento fue clasificado inmediatamente y el laboratorio cerrado. Los videos y grabaciones se archivaron bajo estricta seguridad y se implementaron medidas para garantizar que esta historia nunca viera la luz del día. Pero, como suele suceder con los secretos oscuros, eventualmente encuentran su camino hacia el mundo exterior. A pesar de los intentos de desacreditar la historia, la leyenda del experimento ruso del sueño creció, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de desafiar los límites naturales de la condición humana. Entonces, queridos espectadores,
Al caer la noche y las sombras de la fatiga nublen sus ojos, piensen 2 veces antes de resistir el dulce llamado del sueño. No es solo un acto de renovación, sino una puerta que mantiene a raya los horrores que pueden surgir cuando nos aventuramos demasiado lejos en lo desconocido. La mente humana es un abismo profundo y misterioso, y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Cuídense, respeten sus límites y, sobre todo, no subestimen el poder y el propósito del descanso. Buenas noches y que tengan dulces sueños.